Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Muy buenas. Como bien dice, estaré liberado cuando matemáticamente lo hayamos conseguido. Es cierto que los 3 puntos en Las Palmas nos ha dado un plus en todos los aspectos. En clasificación, por supuesto, en lo anímico y sobre todo a nivel colectivo en el grupo, ¿no? Os agradezco a ti la pregunta y me comentas a otros compañeros. O sea, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que son los jugadores, el fútbol de los futbolistas. Es cierto que la situación no era la mejor cuando yo llego a Zaragoza, pero al final son los futbolistas los que han remontado. Esa fuerza es la que ha sido el espíritu del equipo y falta, como yo digo, el colofón. Una vez eso, creo que será momento de hacer buenos análisis y hacer buenas conclusiones, pero ahora mismo, yo me acuerdo, ahora mismo me viene el primer día, mejor diría la segunda, no sé si fue la primera vez, creo que fue la primera vez, incluso antes de Torrelavega, pero ya pensábamos en Lugo, aunque fuese Copa del Rey por medio, un trofeo muy prestigioso para lo que es la historia del Real Zaragoza, porque tiene muchísimas copas, y entonces hablamos de eso, y hablamos Lugo, y me hablabais de fichajes, de mercado de invierno, de una serie de cosas, y ahora lo mismo, ahora es Castellón para certificar, porque nos podríamos confundir que está todo hecho, y yo creo que el grupo, el equipo y todo lo que es alrededor de nosotros sí lo tenemos claro, pero también es verdad que es inevitable que el ser humano, por lo que lea, por lo que tea, pues parece. Entonces tenemos que estar muy centrados en el Castellón, que es un equipo que, como bien sabéis todo, también viene con mucha necesidad de puntos.